Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el proceso histórico en Grecia. A mí me ha tocado la parte de los cretenses o los minoicos. Y bueno, empezamos diciendo que se situó en los 2800 a.C. a los 1600 a.C. Sus habitantes eran los pelasgos, su política era talasocrática. Fue una sociedad matriarcal. Su escritura fue la lineal A y sus templos más conocidos fueron el templo de Cnosos, Hefaistos y bueno, unos más que por el momento no mencionaré. Después de esta pequeña introducción empiezo a hablar sobre los minoicos. Hace 8000 años este lugar era deshabitado, pero comenzaron a llegar barquitos muy precarios, o sea que eran muy de poca estabilidad. Estos empezaron a vivir en cuevas o grutas. Ahí comenzaron con sus creencias como la diosa madre, y de esto también podemos decir que esta sociedad con madera y barro cocido construyeron sus aldeas y se dedicaron a la ganadería, a la pesca y al cultivo del habis, el vid y el olivo. Se dice que fue una sociedad matriarcal por sus sacerdotisas. Y su mayor peligro de esta sociedad fueron los terremotos, ya que por la zona en la que se situaba eran muy concurrentes. También podemos hablar de los puertos que más ayudaron para su desarrollo económico por los trueques y intercambio de bienes o compra y venta, como Sacro y Malia. Fueron los puertos de comercio iniciales. Luego llegarían Festo, Agia, Triada y Cnosos. La Creta minoica se vuelve una talasocracia, tipo de ciudad-estado. Se dice que era una sociedad muy pacífica, ya que no tenían murallas y apenas se presentaban armas en sus hallazgos, la cual era una hacha de doble filo llamada labris y escudos en forma de 8. En el transcurso del tiempo, esta cultura comienza a evolucionar hasta llegar a tener una escritura propia jeroglífica, como se ve en el disco de Cestos, que por el momento aún no ha sido descifrada. Probablemente puede que sea de influencia egipcia. En el 2000 a.C. comienza la etapa de los palacios, la mejora de la vida por las técnicas de agricultura y comercio. Esto contribuyó al desarrollo y aumento de la población, traduciéndose esto a ciudades más grandes y en caso a la aparición de templos de los minoicos, como el de Cnos. También habían los de Malia, Festos, Sacros y Arcanes. A veces se dice o se cuenta que esta sociedad hacía sacrificios, pero no es muy seguro. Pero lo que sí es seguro es afirmar que desarrollaron una forma de escritura, una silábica, lo cual era muy difícil en esos tiempos, la cual sería la lineal A, pero la cual tampoco aún se ha podido descifrar. Y bueno, esta cultura se empezó a instalar en sitios del mar Egeo y costas turcas. En su cultura, el toro era símbolo de la fertilidad y el erotismo. Más que todo se contaba porque había un mito del Minotauro, el cual comienza a Minos pidiendo un toro a Poseidón para sacrificarlo, pero al gustarle tanto no lo sacrifica y sacrifica a otro, y por esto Poseidón se molesta, haciendo que su esposa tenga relaciones sexuales con el toro y haciendo que naciera el Minotauro. Minos, al percatarse de esto, decide esconder al Minotauro en un laberinto diseñado por Dédalo, el más inteligente de todos. Aquí se nos presenta a un personaje llamado Teseo, que entra al laberinto siendo 9 estos tributos, pero con lo que le dio Ariadna, una joven del palacio, logra matar al Minotauro y escapa con los tributos y con Ariadna, la cual luego de una travesía por el mar la deja abandonada en una isla de Naxos. Ariadna luego fue recogida por el dios Dionisos, el dios del vino y las orgías. La colonización griega. La invasión de los aqueos significó la decadencia de Creta y el nacimiento de una nueva civilización aquea y cretense, denominada cultura micénica, por ser la ciudad de Micenas el centro de poder. La cultura micénica o la cultura aquea micénica. Los aqueos recibieron fuertes influencias de la cultura cretense, técnica de pintura, cerámica, sistema de escritura. Usaban armas de bronce y carros de guerra tirados por caballos.
y fundaron importantes ciudades amuralladas como Tirinto, Pilos, Micenas. De ahí su nombre. Desarrollaron una gran actividad comercial en el mar Egeo y con Asia Menor, donde libraron victoriosos la guerra con Troya. Homero, considerado el primer historiador, narró los eventos del conflicto entre aqueos y troyanos. Sus escritos dieron algunas pistas para que, a finales del siglo XIX, el arqueólogo alemán Schliemann descubriera Troya. Una vez consolidados, los micenos comenzaron su empresa expansionista en las islas del Mediterráneo y las costas de Asia Menor. Hacia 1100 años antes de Cristo, los dorios, último grupo indoeuropeo en llegar a la península griega, ocuparon los principales centros micénicos. Fundaron Esparta en los años 900 a.C. e introdujeron el uso del hierro. Su presencia en las regiones centrales de Grecia, entre otras razones, obligó a la población a reagruparse en núcleos llamados polis, que más tarde se convertirían en verdaderas ciudades-estado. Estas provocaron la desaparición del régimen comunitario y el surgimiento de las oligarquías, formadas por familias poseedoras de tierra, ganado y esclavos. Se dio entonces un periodo de cese de invasiones, que permitió, entre otras cosas, una vida económica más activa, el crecimiento de la población y el planteamiento de nuevas empresas de expansión, para la cual se diseñó una política de colonización. Expansión colonizadora griega, siglo VIII a fines del siglo VI a.C. El desplazamiento de numerosos grupos poblacionales fuera del territorio de la Grecia continental y de sus islas más cercanas en el mar Egeo y el Jónico se realizó con ritmos, tiempos y modelos distintos, marcados por la metrópoli, la polis madre. Las características de la región a conquistar y el momento político en que se llevaría a cabo la colonización. Algunos de los factores que facilitaron este proceso colonizador fueron el dominio de la navegación alcanzado por los griegos, tanto en la técnica de navegar como en la construcción de barcos, y la cercanía entre los territorios insulares y continentales. Otro aspecto que favoreció la expansión griega de entonces es el hecho de que no enfrentó una fuerza externa que la frenara, ya que los imperios de egipcios e hititas ya habían decaído. Sin embargo, la rivalidad comercial con los fénicos está presente. La colonización griega. Parecía que la falta de suelo fértil y el crecimiento demográfico del territorio de la península y de las islas fueron motivos fundamentales en la ola migratoria. Sin embargo, existía también interés por incrementar el comercio de los productos de las metrópolis, vinos, aceites, textiles y orfebrería, así como obtener materias primas, maderas, metales y productos manufacturados del Oriente y de la cuenca del Mediterráneo. Existían otras razones de orden social y político. La fuerza económica de la aristocracia, que dejaba mucha gente sin tierra, y el interés de quienes migraban a las colonias, apoikia lejos de casa, de obtener la ciudadanía de las nuevas polis, con todos los derechos que eso implicaba. Rivalidad entre ciudades griegas. La rivalidad entre las ciudades griegas asimismo desempeñó un papel significativo en la carrera de fundaciones de los siglos 7 a 6 a.C. Y también porque no cabe considerar el afán de aventura de un pueblo cuya imaginación engendró a osados navegantes como Ulises y Jasón. Todo ello contribuye a explicar las causas que llevaron a tantos griegos, animados a ello por el poder y a veces incluso forzados por este, a establecerse en lejanos puertos de Italia, en el Mar Negro, en el norte de África o la lejana Iberia.